Hola, buenas tardes a nuestros amigos y amigas de la librería Monos de San Telmo. El día de hoy me gustaría empezar y hacer el primer podcast del año 2026, pero tenemos algunas cosas pendientes todavía con el año 2025, principalmente una crónica que quedó pendiente acerca de el fondo documental del CEPSIS, un centro de investigación de la Universidad Autónoma de México en Mérida, en Yucatán. Es una crónica que le teníamos pendiente a nuestros amigos Évora y Edu. En primer lugar, decirles que ese fondo documental es un fondo muy importante gracias a la labor de Rodolfo Ruz Menéndez, que era un descendiente de inmigrantes cubanos en la península, porque la población cubana tiene bastante presencia. Principalmente a finales del siglo XIX podemos encontrar que uno de los tesoros que realmente encontramos en este fondo documental, que era la revista ilustrada de Nueva York, donde habían artículos incluso de José Martí y la relación pues, que existe entre las ideas y la intelectualidad de la migración cubana en Yucatán con uno de los grandes libertadores de la isla. En ese momento también presente en Tampa, en Nueva York y en algunas ciudades de Norteamérica. No olvidemos que José Martí recorrió no solamente Guatemala, sino también Estados Unidos. Hay un libro de José Martí sobre Guatemala agradeciendo esa hospitalidad que tuvo este país a finales del siglo XIX con él. Y también el encuentro casi, por así decirlo, épico entre Rubén Darío y José Martí en el Harman Hall de Nueva York. Un encuentro pues, de dos grandes de la literatura hispanoamericana, dos grandes mentes que han trascendido la historia. Y por eso también quizás la biblioteca de esta ciudad de Mérida tiene el nombre de José Martí, una obra arquitectónica neomaya inspirada en la arquitectura de Uxmal, de un arquitecto también. Creo que el edificio, que es una joya histórica de la arquitectura neomaya, el edificio del CEPSI y la biblioteca de Mérida, pues José Martí, que lleva el nombre de José Martí, fueron obras de este arquitecto Manuel Amabilis, que era un arquitecto que dejó bastante obra que combinaba elementos del Art Deco principalmente y con mezcla de inspiración maya principalmente. Luego de Mérida, pues nos fuimos hacia Chiapas. Ya hemos escrito y hemos hecho algunas entrevistas que podrán ver en nuestros podcasts anteriores sobre la ciudad de San Cristóbal de las Casas, pero también hemos hecho algún recorrido sobre la historia, no solamente de la literatura y de personajes del Ateneo de Chiapas, personajes como Rosario Castellanos, sino también de algunos eventos históricos que marcaron el surgimiento, por decirlo de algún modo, del EZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y cuáles son las apuestas y las, por así decirlo, las visiones políticas de este grupo para ese sur olvidado de México. También decirles que cuando llegamos a México, pues llegamos buscando obras de Salomón de la Selva que hemos encontrado, que también hay algunos podcasts anteriores, como este Elogio del Pudor, de que se hicieron muy pocos ejemplares en el año 65, del año 49, de Vocación de Horacio. También encontramos una presentación póstuma que hizo Ángel Martínez Baigorri, este poeta navarro con bastante influencia en la poesía nicaragüense, porque fue maestro y también con mucha relación en este tipo de poesía mística, de la que también estaba representada la teología de la liberación, algunos del movimiento de vanguardia y también otros como Ernesto Cardenal. Encontramos este libro de estudios sobre Rubén Darío, un libro llevado a cabo o recopilado con muchos artículos acerca de Rubén Darío por Ernesto Mejía Sánchez, del que también encontramos libros raros como este de Bartolomé de las Casas en México. Una revista española que no la trajimos, pero que la teníamos en nuestro archivo y que la queríamos presentar, La Tertulia, donde también participa Ernesto Mejía Sánchez ya en su etapa en España, y habla a propósito de Contemplación Europea, ese poemario que ganó un premio en El Salvador. Y también trajimos de nuestra ruta centroamericana 3 libros muy importantes que quizás no hemos hablado a fondo de ellos, que son los de Toponimia Indígenas de Nicaragua, Toponimia Autóctona de El Salvador Central y el Folclor Médico Nicaragüense. Me llama la atención mucho el Folclor Médico Nicaragüense, que fue un escrito
en donde habla acerca de los manuscritos que Ernesto Miranda visitó en la iglesia o en el fondo de la iglesia de Diriá, que curiosamente el pueblo de mi familia paterna. Y no sabía que existía pues un fondo en esta iglesia que hablaba bastante sobre el tema de la medicina indígena. En este caso, pues cuando él hace esta introducción, habla también de otra fuente de información oral, como fue la centenaria ancianita Macamila, ilustre descendiente de cacique y protegida de la familia Pérez Arévalo de Diriá. Entonces tenemos estos tres, este es de Jorge Larde y Larín, que los Larde son una familia histórica en El Salvador en cuanto a lo relacionado a las investigaciones, valga la redundancia, históricas. De hecho, también tenemos un manuscrito muy importante sobre la historia de San Salvador Cuscatlán, del padre de Jorge Larde y Larín. También encontramos en nuestra travesía por México este libro de Costa Rica, Monumentos Históricos y Arqueológicos, de María Molina de Lines y Jorge Lines, porque ella fue, en primer lugar, la primera directora del Centro de Investigaciones Históricas de Centroamérica, que se fundó en 1979 en la Universidad de Costa Rica. Ella es una de las primeras estudiantes, por así decirlo, en la Universidad de Costa Rica. De hecho, se dice que ella tenía el carnet número 5, es decir, ya podríamos imaginar si es de las pioneras pues, de esta universidad. También encontramos cosas como estas primeras ediciones de Rubén Darío, impresa por los hermanos Garnier en París, donde habla, este artículo es muy importante, en la Casa de las Ideas, porque habla precisamente sobre el oficio de los libreros, los impresores, los editores, y cómo esa dinámica entre cómo llevar la idea al libro y cómo a partir del libro se comienzan a diversificar y se comienzan a expandir a lo largo de a través de la lectura a lo largo de la humanidad. Entonces, muy importante porque está dedicado precisamente a las letras, es decir, un libro dedicado al oficio, un libro dedicado a la literatura, al proceso creativo, y también a algunas figuras centrales del mundo, de este bello mundo de las letras y la poesía en este caso pues de ambos continentes, porque también se habla pues de su paso por París, pero también por América. Una curiosidad es que me encontré, pudimos sacar de Nicaragua algunos libros a través de la ayuda de algunas personas, y encontré este libro de Napoleón Shaw, Estética y Espiritualidad. Es un libro que tiene mucha importancia para mí, porque lo empecé a leer, aquí está. Yo antes tenía la mala costumbre de firmar los libros, ahora ya no lo hago. Empecé a leerlo el 26 de febrero del 2018, casi un mes antes 2 meses antes que tuviera que salir de Nicaragua. Entonces es un libro que había leído casi en su totalidad y estaba leyendo en los momentos previos a la insurrección de abril. Y me llama la atención este libro porque además del prólogo de Carlos Martínez Rivas, pues Napoleón Shaw es un personaje, un profesor de filosofía, en la UCA, olvidado pues por la historia, casi no hay mucho sobre él, pero fue el que procuró el encuentro entre José Coronel Urtecho y Carlos Fonseca Amador, es decir, el mayor representante de esa cultura conservadora hasta un momento y familiar granadina y del movimiento de vanguardia, un convencido, por así decirlo, conservador, a tal punto que daba discursos en frente de Francisco Franco y defendía esta imagen más conservadora de la hispanidad, y Carlos Fonseca Amador, que era el comunista, por así decirlo, más convencido y fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que participaba en los encuentros de juventud en Ucrania y principalmente el que se realizaba en Kiev en ese momento, y Napoleón Shaw era el que estaba en medio y el que estaba procurando ese encuentro que se dio al final. Y entonces una cuestión histórica de cómo esas ideas de los extremos nicaragüenses en la mano de intelectuales, porque uno era escritor, el otro era bibliotecólogo, pero también guerrilleros, que participaron y estuvieron envueltos, como el caso de Patricio Argüello Ryan o también el caso de Edgar Buitrago, si no mal recuerdo. Entonces,
Este libro tiene esa importancia por eso, porque lo he terminado ahora de leer, precisamente desde que llegó a Guatemala, cuando lo pedí desde Nicaragua, pues llegó. También tenemos lo que hace una tiranía, impreso en Guatemala, pero su primera copia fue hecha en Nicaragua porque se realizó debido al exilio de grandes liberales que huían de la dictadura de Estrada Cabrera. De hecho, aquí se menciona de cómo en Centroamérica existe esa famosa frase que se dice: aquí hay gato encerrado, cuando precisamente Estrada Cabrera apoya al movimiento conservador que da y que procura, por así decirlo, junto con la nota Knox o Philander Knox, William Taft y Roosevelt, pues esos grandes, por así decirlo, funcionarios del Departamento de Estado y de la Presidencia de Estados Unidos, con el que se expulsa a un presidente liberal que antes era amigo de él en los inicios. Como podemos observar, la postura ideológica, cuando hay una praxis política y cuando hay intereses, por así decirlo, más reales, termina dejándose a un lado. Y por eso es lo que vemos en Centroamérica, como normalmente presidentes que llegan con unas posturas ideológicas, por así decirlo, unas más conservadoras, unas más liberales, unas más revolucionarias, después terminan prácticamente haciendo todo lo contrario, defendiendo todo lo contrario, porque existen intereses muy reales, estratégicos, geopolíticos en la región, que hacen que terminen abandonando eso, y la propia supervivencia política pues les obliga a mantenerse, por así decirlo, alejado de esa postura ideológica y más cercano a la realpolitik, por así decirlo, a las praxis políticas que le asegure su supervivencia política, su salario, el nepotismo y todo lo que normalmente estamos acostumbrados a ver en Centroamérica. Sigo, por eso, llegado a ese caso, ya lo que lo he visto por aquí, este libro de Nicaragua, colonialismo español, yanqui ruso. En ese momento ya está fallecido Francisco Laine, un economista que precisamente con datos, porque yo creo que trabajó o fue fundador del Banco Central de Nicaragua, pues comienza a dar datos de cómo el colonialismo, el neocolonialismo, pues a veces no es una cuestión propagandística o ideológica, sino que también tiene su repercusión en los datos econométricos, en los datos económicos, en los del PIB y en toda esta, por así decirlo, formas de medición de los datos que utilizan los economistas. Y este es un ejemplo de cómo en Nicaragua pues ha sucedido. Actualmente podríamos hablar de China perfectamente con este mismo, tomando en cuenta este mismo sistema, este mismo modelo que habla Francisco Laine. También encontramos este libro impreso en Uruguay, que es muy importante porque lo he vuelto a hojear antes de realizar este podcast, eso que se llama Elevación, de Amado Nervo. Está con un sello en la librería Andrés Botas e Hijos de México, y dice Primera Bolívar 9, me imagino que ahí estuvo, pero antes perteneció a una penitenciaría de mujeres de la Ciudad de México, porque tiene el sello de la Escuela de Mujeres de la Penitenciaría de Ciudad de México. No sé si se puede observar por aquí. Y fue un obsequio tiene múltiples sellos este libro, que nos pueden ayudar a hacer esa trazabilidad de por dónde han dado este libro y quiénes son las personas que lo leyeron. Y es un obsequio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por otro lado, también quería hablarles, pues de aquí hay otros libros como Los romances y corridos nicaragüenses, que también pudimos sacar de Nicaragua, de Ernesto Mejía Sánchez, o Recolección a Mediodía, que lo encontramos en México en la calle Donceles. También pues tenemos El Diario Político de Pedro Joaquín Chamorro, editado por la editorial Nueva Nicaragua en los años 80, y estos dos libros sobre arte guatemalteco. La tercera Bienal de Arte País, como todos sabemos, la Bienal de Arte que organiza la Fundación País, es uno de los referentes en arte contemporáneo guatemalteco, y esto es la tercera, es decir, el catálogo de la tercera edición, y este otro catálogo de una exposición que se realiza con diferentes pintores y artistas, principalmente de México, pero también de toda Latinoamérica. Estas son algunas de las cosas que hemos traído. No sin antes pues también presentarles, ya para terminar, la bibliografía de la imprenta en Guatemala, es decir, un índice completo de todo lo que fue impreso desde el inicio desde el inicio de la imprenta en Guatemala. Y este último, que es un boletín que perteneció a Enrique Peña Hernández, un historiador, un filólogo, un investigador de Masaya sobre folclore,
que es el Boletín de Nicaragüense de Bibliografía y Documentación del año 2000, con el sello de Enrique Peña Hernández. Muchas gracias por el tiempo que nos prestaron y hasta la próxima.